tercera de dicho documento privado de reconocimiento de deuda, cumplimiento de obligación y compromiso de pago, la deudora se compromete a cancelar a la suscrita acreedora todo el monto adeudado más interés en el plazo de un mes, que corre a partir de 21 de abril de 2015 y que garantiza la obligación con todos los bienes habidos y por haber de la obligada. Cuando colocamos obligada, se refiere a la deudora. Obligado es deudor, obligada es deudora, por si acaso como terminología jurídica. En la cláusula quinta del citado documento, podríamos abreviarlo, las partes convinimos que el incumplimiento de la deudora a su obligación de honrar la deuda en el plazo previsto dará lugar a que ésta se constituya en mora para que la suscrita la haga exigible en la vía ejecutiva. Esto es lo que da lugar, les quiero decir, al juicio ejecutivo. Si aquí, por ejemplo, se colocara en la vía coactiva, tendría que ser mediante un proceso de ejecución. Y si no dice en ninguna vía, usted tendría que interponer un proceso de cobro en la vía del proceso ordinario. Eso se los voy a explicar con mayor detalle. Ojalá que se pueda asistir en la clase presencial del próximo sábado. Pero aquí, si no dijera vía ejecutiva, quiere decir que el contrato no permite interponer un juicio ejecutivo. Eso ténganlo presente por ahora. Las partes acuerdan a la vez en la cláusula sexta que en caso de incumplimiento de la obligación, la deudora pagará un interés mensual del 3%. Y los costos son los honorarios de la abogada y de los abogados. Hasta aquí podemos cerrar. Fíjense que aquí no quiere dejar un centavo el ejecutante. Y todos los gastos judiciales y extrajudiciales que genere la cobranza de la deuda. Entonces, después de eso, entramos a las normas legales aplicables. Y siempre utilizamos los artículos correspondientes que resultan pertinentes del Código Civil o de la Constitución. Por supuesto, la Constitución, como es la norma suprema, va arriba, ¿no es cierto? Pero aquí solamente nos basamos en algunos artículos del Código Civil boliviano. Veamos. Como es de conocimiento público, mediante la Ley 1071 de 18 de junio de 2018, ha sido elevado a rango de ley el Código Civil boliviano, que fuera puesto en vigencia a través del decreto ley número 6 de agosto de 1975. Ahora bien, mandatos imperativos en vigencia. El Código Civil establece en su artículo 895 relativo al mutuo o préstamo que, abro comillas, el mutuo es el préstamo de cosas fungibles que el mutuario está obligado a devolver al mutuante en cosas de igual género y calidad. Cierro comillas. También establece el Código Civil en su artículo 907 que en caso de mutuo se pueden cobrar intereses. Entonces aquí estas son las normas sustantivas que resultan pertinentes para un proceso de cobro de una deuda. Recuerden ustedes que hemos analizado en la materia de contratos justamente
el contrato relativo al mutuo o préstamo simple. Ahora bien, tras de ello nos vamos a analizar, a transcribir las normas del Código Procesal Civil que resultan pertinentes para el juicio ejecutivo, que es el que estamos planteando. Asimismo, el Código Procesal Civil, podría ser aquí, a su vez, se refiere en su artículo 3 al proceso de estructura monitoria, estableciendo en su artículo 375 que, dos puntos, abro comillas. Cuarto, el proceso monitorio es el régimen conforme al cual, presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que se pretende, acoge la demanda mediante sentencia inicial. Sentencia inicial. Yo, por supuesto que para redactar una demanda tengo que contar con mi archivo donde conste el Código Civil y el Código Procesal Civil, o con internet, de manera que pueda buscar el Código Civil o el Código Procesal Civil y con ello me voy a los artículos pertinentes. La enseña mucho si uno lo lee con calma, ¿no es cierto? Aquí, veamos. Parágrafo quinto. Con la demanda y la sentencia será citada la parte demandada para que pueda oponer excepciones. Vean ustedes. Los únicos medios de defensa en un juicio ejecutivo son las excepciones, en el plazo de 10 días. Sexto, parágrafo sexto. Si no se opusieran excepciones en el plazo señalado de 10 días, la sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en fase de ejecución. Cierro comillas. Luego continúo. Acerca de la procedencia, el Código Procesal Civil establece en su artículo 376 que el proceso de estructura monitoria procederá en los siguientes casos. 1. Juicios ejecutivos y otros. En su artículo 377, la ley 439, el Código Procesal Civil, determina que, abro comillas, en todos los casos, juntamente con la demanda, se deberá acompañar documento auténtico, vean ustedes, o legalizado por autoridad competente. No puede, por eso, usted plantear un juicio ejecutivo con un documento de deuda no reconocido voluntariamente en su firma ante el notario de fe pública o judicialmente. Eso queda claro de la lectura de este artículo. Hay algunos jueces que, sin embargo, tienen otra idea, errada desde mi punto de vista. Acerca del proceso ejecutivo y su procedencia, el Código Procesal Civil determina en su artículo 378 que, abrimos comillas, el proceso ejecutivo se promueve en virtud de alguno de los títulos referidos en el artículo siguiente, que vendría a ser el 379. Siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible. Y aquí, ¿qué es cantidad líquida? Es una cantidad determinada. 20.000, 15.000, 7.000, 3.000, 2.500. Y exigible, ¿qué quiere decir? Que
se haya cumplido el plazo para el pago de la deuda. De otra manera, no será exigible esa cantidad determinada y cierta. Seguimos. Estamos transcribiendo aquí. Ya usted escoge ahí qué es lo que quiere colocar, qué mayúscula le va a poner para que el juez, que además es un experto en la materia, le dé la razón jurídica a usted, ¿no es cierto? El Código Procesal Civil se refiere en su artículo 379 al título ejecutivo y determina que, abrimos comillas, son títulos ejecutivos los documentos públicos, es decir, aquellos documentos protocolizados. Parágrafo primero. Parágrafo segundo. Los documentos privados suscritos por la obligada u obligado o su representante, escuchen, voluntariamente reconocidos, aquí hay una reiteración en el artículo, lo vamos a ver, o dados por reconocidos por autoridad competente. Y de nuevo, o reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública. Yo creo que aquí esto podía eliminarse, pero está así, con ese error. Cerramos comillas. El procedimiento a seguir en el proceso ejecutivo se halla regulado en el artículo 380 del Código Procesal Civil, el cual, como es de su sobrado conocimiento, establece que, abrimos comillas, 1. Presentada la demanda, la autoridad judicial examinará cuidadosamente el título ejecutivo. Ese título viene a ser el contrato en el cual tiene que decir que en caso de mora o incumplimiento en el pago de la obligación, el acreedor o la acreedora está facultado para interponer el juicio ejecutivo. Si no dice eso, su contrato, usted no puede interponer un juicio ejecutivo. Entonces, y reconociendo su competencia, capacidad, legitimación de las partes, esto es importante, lo podemos explicar en otro momento, así como la liquidez ¿qué quiere decir? Que debe ser una cantidad cierta, no puede decir me debe un monto determinado y no señale 15.000, 7.000, 6.300, 3.500, tiene que decir una cantidad cierta y determinada. Perdón, estaba. Entonces, vean ustedes, todo eso, ustedes como abogados lo tienen que leer y entender. Solamente así van a poder. ¿Se entiende hasta ahora o no se entiende? ¿Qué me dicen? Se comprende, doctor. ¿Se comprende? ¿Ya?
Bien, eso es lo importante. Me alegra sus palabras, Mariel. Seguimos entonces. Yo lo que quiero es prepararlo con derecho de verdad, derecho de verdad. No quiero que no estén preparados adecuadamente. De mi parte, haré todo lo posible por cumplir con ese objetivo. Entonces, veamos. Luego, abro el acápite tercero, interpongo proceso ejecutivo. Por lo tanto, señor juez, no está en pantalla. Aquí tenemos. En aplicación de lo establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 24, 56 y 180. ¿Por qué le pongo esos artículos? Dirán ustedes. Porque toda demanda es en realidad una petición. 56 se refiere a la propiedad privada y el 180 se refiere a los principios en que se sustenta la justicia ordinaria. Aquí, Código Civil. Por el Código Civil en sus artículos 105, derecho a la propiedad privada, 450, contratos, 451, contratos, 452, contratos, 895 y siguientes. Así como por el Código Procesal Civil en sus artículos, siempre 110, porque nuestra demanda debe basarse por lo menos en los requisitos básicos del 110. Y siguiente, 375 y siguiente, que se refiere al proceso monitorio. En la vía del proceso monitorio, vamos a borrar esto. Está repetido. Interpongo formalmente juicio ejecutivo en contra de la deudora XX para que de su citación proceda al pago de la suma de $20,000 más el interés mensual pactado entre partes a calcularse en ejecución de sentencia desde la fecha de la firma del contrato, más los gastos judiciales, honorarios profesionales, lucro cesante, costas y costas procesales, y todos los gastos judiciales y extrajudiciales que genere la cobranza de la deuda. Con esto, no le quiere perdonar un centavo el acreedor al deudor, según se prevé. Kelly Beizaga está ingresando a la clase. Son las 20:50. Bueno, entonces, esta es la parte más importante de la demanda, en la cual se formula el juicio ejecutivo. Seguidamente viene el parágrafo cuarto, petitorios procesales o peticiones procesales, como ustedes quieran. En aplicación del derecho de petición establecido por la Constitución, pido con respeto a su autoridad disponga. 1. Admitir el presente proceso ejecutivo ajustado a derecho. 2. Ordenar se cite de excepciones a la demandada a fin de que se ponga a derecho conforme al artículo 381 de la norma adjetiva. Cuando decimos norma adjetiva, es el Código Procesal Civil. Y si decimos norma sustantiva, es el Código Civil. Vean ustedes que solamente pide que se cite de excepciones a la demandada o accionada. ¿Por qué? Porque en el juicio ejecutivo, que forma parte del proceso,
3. Tras la sustanciación o tramitación de esta acción judicial, en sujeción al procedimiento establecido para el efecto por el Código Procesal Civil, dicte sentencia declarando probada en todas sus partes la misma con los efectos jurídicos consiguientes. Hasta ahí se comprende qué dicen, cómo lo ven. Nada complicado, ¿no es cierto? Es cuestión de práctica, nada más. Y así como ustedes, por ejemplo, en su momento van a tener que formular esta clase de proceso, el sábado les va a tocar redactar una demanda de divorcio, cuyo modelo ya ustedes tienen. Si lo analizan hoy, desde hoy por lo menos, si no lo han hecho antes, sé que perfectamente pueden redactar su demanda correspondiente. Entonces, si no hay preguntas, seguimos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les interesa o no les interesa? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Ninguno? Seguimos. Entramos a la parte de los otros síes. Otro sí primero. Siempre les vuelvo a decir, en el otro sí primero se acostumbra colocar quién es la persona demandada y la dirección de su domicilio. Quiero decirles que, por supuesto, esta parte podrían colocarla arriba, digamos, a los fines legales consiguientes. Dejo expresa constancia de que la demandada en el presente proceso es la señora tanto, tanto. Podría ser arriba, pero yo y otros abogados colocan estos aspectos en el otro sí primero. Entonces, a los fines legales consiguientes, dejo expresa constancia de que la demandada es XX, mayor de edad, hábil por ley, de profesión XX, titular de la cédula de identidad XX, con domicilio real situado en calle Beni número 175, a donde conduciré al oficial de diligencia para su legal citación. Así, es decir, si usted le indica una dirección precisa, debe llevarlo al oficial de diligencia allá para que cumpla con su trabajo y practique la citación al oficial de diligencia. Otro sí segundo. Fíjense ustedes, cumpliendo con mi responsabilidad de la carga de la prueba establecida por el Código Civil en su artículo 1283 y por el Código Procesal Civil en su artículo 136, en calidad de prueba literal con pleno valor probatorio, adjunto la siguiente literal. Aquí podría ser preconstituida. Ya, ahí sí. Original del documento privado de reconocimiento de deuda, cumplimiento de obligación y compromiso de pago, debidamente reconocido en sus firmas en la misma por ante la Notaría de Fe Pública número 45 de esta ciudad. Otro sí tercero, las medidas cautelares. Asimismo, en sujeción a lo establecido por el Código Procesal Civil en sus artículos 310 al 337, como medidas cautelares que forman parte del proceso cautelar establecido en dicha norma procesal en resguardo de mis derechos constitucionales y legales a la propiedad, a usar, gozar y disponer de mis bienes, demando a su autoridad lo siguiente.
Como primera medida cautelar, fíjense ustedes, le está pidiendo el embargo preventivo de los bienes inscritos en la Oficina de Derechos Reales, de los y de las cuentas bancarias inscritas en la ASFI, ante alguna entidad financiera. Asimismo, le pide la anotación preventiva y solicita los oficios correspondientes de los bienes inmuebles y luego de los vehículos. Con eso se supone que está garantizando el pago de la obligación pendiente. Otro sí cuarto. Cintia Ceballos quiere ingresar, dice. Está bien, le vamos a permitir. Son las 9 de la noche. Honorarios profesionales de acuerdo al arancel mínimo del Colegio de Abogados. Domicilio procesal situado en secretaría de su despacho es lo mejor. La ciudad, la fecha y el adagio jurídico. Fíjense ustedes, dar a cada cual lo suyo. Firma la demandante o accionante, que para este caso de proceso se denomina ejecutante. En el juicio ejecutivo, la parte demandante se denomina ejecutante y la parte demandada ejecutada. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Se comprende, ¿no es cierto? ¿Algún comentario? Bueno, y para concluir la clase, vamos a revisar de nuevo la acción reivindicatoria. Una pasadita rápida, ¿les parece? ¿Qué me dicen? ¿O no están de acuerdo? Por favor, pronúnciense. Ninguna respuesta. Nadie se pronuncia. Indíquenme con confianza. Ángel Sarabia no está en nuestra materia. No lo he visto en ninguna clase. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede informar sobre el particular? Nada. Ninguna respuesta. Tal vez está doctor, solo vino, está participando, debe tener algún convenio. Pero en Ajá. las anteriores sí estaba normal. Así. Porque no lo he visto en ninguna clase ni virtual ni presencial. A ver, les quiero decir, analicemos. ¿Quiénes son las personas que están facultadas para interponer una acción reivindicatoria o demanda de reivindicación? Solamente el propietario. Así lo dice, lo ordena el Código Civil en su artículo 1453. Entonces, si ustedes van a redactar una demanda de reivindicación o acción reivindicatoria, esa persona tiene que acreditar su condición de propietario, presentando en la demanda el título correspondiente o el folio real, pago de impuestos y otra documentación que acredita que esa persona es la propietaria. ¿Qué se puede demandar? Aparte de la reivindicación, se puede demandar la desocupación, la entrega de ese inmueble, el pago de daños y perjuicios.
¿La demanda de reivindicación es imprescriptible? Sí, como ya lo hemos visto anteriormente. Se puede plantear en cualquier tiempo. Lo aconsejable para el caso de que ocurra un avasallamiento es, sin embargo, interponer una acción de amparo constitucional en aplicación de la justicia constitucional en un plazo que no sea mayor a 6 meses a partir de consumado el avasallamiento. Pero en ciertos casos, cuando ha vencido ese plazo y dado que la acción reivindicatoria es imprescriptible, las y los abogados optan por interponer esta demanda. Ahora, ¿cuál es la estructura básica? Fíjense ustedes, en todas las demandas yo mantengo una estructura. Empiezo con la indicación de la autoridad a la que nos dirigimos, luego la suma o síntesis, las generales de ley de la persona demandante, luego abrimos el primer acápite, antecedentes necesarios. Antecedentes necesarios. En esa parte de los antecedentes se le cuenta al juez cuál es el problema jurídico que se presenta. Y aquí, por supuesto, el propietario indica: yo soy el propietario de este bien y el mismo ha sido ocupado indebidamente por tales personas, las cuales quieren lucrar con este inmueble que me pertenece. Ese es básicamente lo que se le dice al juez, se le cuenta al juez en esta primera parte, primer acápite. Segundo, las normas legales aplicables. En esa parte, ¿qué le decimos? ¿Qué colocamos? Todos los artículos que respaldan el derecho a la propiedad privada del propietario. Entonces, debemos indicar que ahí, por ejemplo, para este caso, nos podemos valer de las denominadas leyes transversales, es decir, los artículos correspondientes que se refieren de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que se refieren al derecho a la propiedad privada. ¿Cuáles serían? De cajón ahí. La Constitución Política del Estado en su artículo 56. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 17. La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21. Ya van 3 normas. El Código Civil Boliviano en su artículo 105, que se refiere al derecho a la propiedad privada. Luego, la acción reivindicatoria establecida por el Código Civil Boliviano en su artículo 1453 y 1454. Si se trata de una demanda de pago de daños y perjuicios, la Constitución Política del Estado en su artículo 113, el Código Civil en sus artículos 984 y 994. Esa vendría a ser la parte de las normas sustantivas. Y por supuesto, nos basamos asimismo en lo establecido por el Código Procesal Civil en sus artículos 110 y 362 y siguientes, que se refieren al proceso ordinario de materia civil, por cuanto la demanda de reivindicación o acción reivindicatoria es una de las demandas del proceso ordinario de materia civil. Son 9 las clases de proceso y aquí corresponde la demanda ordinaria de materia civil. Entonces, esas son nuestras normas legales aplicables. Fíjense que yo las estoy señalando de memoria. ¿Por qué? Porque es fácil identificarlas, no es cosa del otro mundo. Cuando ya ustedes se dedican al tema, le prestan mejor atención. Y aquí son esas las normas. No hay otras. No hay para qué intentemos buscar otras normas. Son esas únicamente las que nos sirven y resultan útiles para el proceso. Luego, formulamos nuestra demanda.
Y ahí, por lo tanto, señor juez, 2 puntos. En aplicación del derecho a la propiedad privada establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 56, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 17, por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 21, por el Código Civil en su artículo 105, 1453, 1454, 900, por la Constitución en su artículo 113, por el Código Civil en sus artículos 984, 994 y por el Código Procesal Civil en sus artículos 110, 362 y siguiente, interpongo formalmente ante su autoridad acción reivindicatoria para que el avasallador de lo ajeno XX entregue en forma inmediata este inmueble que me pertenece a un día de su legal citación. Y así mismo solicito la desocupación, entrega, pago de daños y perjuicios. Ya uno ahí coloca todo lo que quiere demandar como pretensiones. Aquí se trata, tal como lo podemos apreciar, de una demanda con pretensiones múltiples. Si fuera solamente una demanda de reivindicación, sería una demanda con pretensión simple, pero claramente se percibe que es una demanda con pretensiones múltiples. Estamos demandando la reivindicación, la desocupación, la entrega de ese inmueble que le pertenece al propietario, así como el pago de los daños y perjuicios. Tras de ello vienen las peticiones procesales, en las que se le pide al juez que admita la demanda, que ordene la citación de los demandados para que se pongan a derecho y asuman su defensa, y que tramite la demanda de acuerdo al procedimiento establecido al efecto por la ley procesal respectiva, en este caso el Código Procesal Civil. Y por último, que declare probada en todas sus partes la demanda con expresa determinación de daños y perjuicios, costas y costos procesales. Básicamente es así la demanda. Fíjense, la estoy diciendo de memoria, porque no es nada complicado. Es cuestión de práctica. Por supuesto, al principio cuesta un poquito, pero hay que estudiar. Ustedes ya tienen el modelo, lo vamos a ir reduciendo un poquito más en todo. Y para la práctica que van a tener, no es necesario que transcriban los artículos. Basta con que coloquen artículo 56, Constitución, nada más. Artículo 17, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 21, Convención Americana de Derechos Humanos. No transcriban lo demás. No. Artículo 1453 o 105, Código Civil, 1453, 1454, Código Civil, 113, Constitución. No van a transcribir los artículos para que no pierdan su tiempo. Lo que quiero es que se mentalicen en la estructura de esa demanda. ¿De acuerdo? Luego de ello viene ya la parte de los otros síes. En el otro sí primero, como ya hemos visto y es norma, se deben colocar las generales de ley de la persona demandada o las personas demandadas y la dirección de su domicilio real para que se proceda a su legal citación. Seguidamente, en el otro sí segundo, cumplimos con la obligación de la carga de la prueba establecida por el Código Civil en su artículo 1283 y por el Código Procesal Civil en su artículo 136, y colocamos todas las pruebas documentales con que contamos, en este caso para demostrar que la persona demandante es el propietario del inmueble que ha sido indebidamente avasallado. Seguidamente pedimos la aplicación de las medidas cautelares establecidas por el Código Procesal Civil desde el artículo 310 al 337, porque esa es nuestra obligación ineludible como abogados y abogadas. Finalmente, concluimos con la indicación de los honorarios profesionales y de que se establece domicilio en secretaría del juzgado. Finalmente, el lugar y la fecha, adagio jurídico, la firma de la persona demandante
y de su respectiva abogada o abogado. Lo he dicho mentalmente, vean ustedes, sencillo, no es nada complicado. Todo es cuestión de dedicarse. Como decía un letrero el otro día en una localidad en la carretera, con dedicación y perseverancia lograrás tus más importantes metas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, si hay dudas, preguntas, fíjense sin mirar, ya ustedes la tienen la demanda, la hemos repasado de nuevo, de manera de contribuir a su formación, a que se preparen para el examen final. Si no se puede ir presencialmente, pues con el permiso de la jefatura de carrera, habrá que tomar los exámenes a través de la vía virtual. Ojalá, por supuesto, que se pueda llegar para estar allá personalmente. Preguntas, dudas, consultas, ¿qué me dicen? ¿Comprendido? ¿Ningún comentario? Se comprendió, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, hemos concluido la clase. Le voy a pasar para el examen parcial del próximo sábado el cuestionario reducido, el cuestionario que hemos analizado en la clase sobre temas prácticos. Lo voy a reducir un poco para que no sea muy tedioso y ya sobre esa base ustedes se preparan para el examen. ¿De acuerdo? ¿O Alberto se encuentra o ya se fue? Vamos a tomar lista para concluir con la clase. A ver, ¿quiénes están? Ricarda. Sí, doctor, presente. Mariela. Presente, doctor. Sandra. Buenas noches, doctor. Presente. Elba. Presente, doctor. Juan David. ¿Está o no está? José Luis García, primera vez que lo veo. Marisabel. Presente, José Luis García, doctor. Marisabel Castro, doctor, buenas noches. Perdón. Marisabel Castro, presente. No, Marisabel ya está. Sí. María Onofre. Buenas noches, doctor. Hilda Acosta. Doctor María Onofre, Ya presente. está Hilda, ya María ya está. ¿Quién es más? ¿No hay más? Josué. Kelly Cadima, licenciado. Edward. Doctor, buenas noches. Doctor Kelly Cadima Beizaga. Ingresó 5 minutos antes de la conclusión de la clase. Falta. José Luis García ya está. ¿Nadie más? Beima Sarabia, doctor. Doctor Cintia Ceballos, por favor, buenas noches. Cintia, ya está. ¿Quién más? Beima Sarabia, doctor. Lice, buenas noches. Kelly Cadima, por favor. Ya la anoté, Kelly, pero ingresó 10 Ya, minutos listo, antes. gracias. 10 minutos antes de la conclusión de la clase. José Ortega, doctor. Y Ulisa la estoy anotando igual, no hay problema. Ya. ¿Quién más? Beimar. Ángel Sarabia ya no Ortega, está en la materia. Presente, Beima, doctor. José Ortega ya está. A ver, de nuevo, Ricarda, Mariela, Sandra, Elba, Juan David, José Luis García, Marisabel, María Onofre, Hilda, Acosta, Josué, Edward, Beimar, Cintia, Yulisa, José Ortega, Kelly, ¿quién más? No hay más, ¿no es cierto? Carla,
que fue la que primera llegó. Bueno, les agradezco por su presencia y participación. Les paso el cuestionario en un tiempo más, una media hora. ¿De acuerdo? Buenas noches para todas y todos. Que la pasen bien. Doctor, Sí. disculpe, no se olvide por favor lo del memorial que se Ya, hizo ya. y se hizo algunas correcciones. Ya, Un poquito más se puede enviar, por favor. muy bien. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches. buenas noches.